Amigos y amigas, en una reciente entrevista, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó la compra del software Pegasus en 2021, año que coincide con la administración de Iván Duque. Actualmente esa investigación está buscando esclarecer la responsabilidad de quienes gestionaron esa compra. NSO Grupo, la empresa que comercializa Pegasus, ha reconocido la compra del sistema. La empresa sostiene que solo hace negocios con estados, lo cual implicaría al gobierno de Duque. Pero el Ministerio de Defensa de la época y ex generales del Ejército y la policía niegan haber autorizado la transacción. Entonces, ¿quién adquirió Pegasus? Esta es una herramienta de espionaje clasificada como un arma de guerra destinada exclusivamente a entidades estatales. No es factible que un ciudadano común la compre, ni mucho menos que viaje hacia Israel con 11 millones de dólares para efectuar la transacción sin ser detectado. A continuación vamos a analizar la entrevista de la fiscal general Luz Adriana Camargo y las reacciones que han surgido tras la reciente declaración del presidente Gustavo Petro. Advierto que la entrevista ha sido editada, pero no alterando el contenido original, sino reduciendo el tiempo en los silencios del clip para hacer más dinámico o reducir el tiempo del presente video. Vamos a ver lo que dijo la fiscal general. Quiero recordar que nosotros iniciamos esta investigación mucho antes de que se conociera la información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel, que nos fue trasladada directamente por el presidente de la República. Nosotros iniciamos una investigación que tenía que ver con unas denuncias que nos trasladó el presidente de la Corte Constitucional, de un magistrado que tenía muchas preocupaciones porque consideraba que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas. No soy víctima. Eso significa que yo simplemente he detectado una serie de actuaciones desde hace algún tiempo que he puesto en conocimiento. No he formulado ninguna denuncia penal, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir en parte de ningún proceso judicial. Les puse este video del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Él dijo que presuntamente estaba siendo interceptado sus comunicaciones, la de su esposa y otros magistrados de su despacho. En ese momento, los medios de comunicación hicieron de esta noticia todo un escándalo e incluso la revista Semana sacó una portada en la que decía magistrados chuzados, como si el gobierno del presidente Gustavo Petro estuviera practicando las mismas ilegalidades que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A esta noticia, entre comillas, eso sí le dieron la cobertura, sí le dieron el análisis pertinente, pero resulta que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez no confirmó la denuncia que estaba haciendo y además todo se quedó en una cortina de humo que el señor presidente de la Corte Constitucional, el magistrado mediático que ataca a los periodistas que lo cuestionan, se hizo pública. ¿Para qué? Para que quedara en la opinión pública que el gobierno de Petro estaba interceptando las comunicaciones de los magistrados de las altas cortes mientras que ellos estudian importantes demandas que presenta la oposición contra las reformas de esta administración. Eso es lo que quizás en ese momento nos estábamos preguntando, pero además de eso, miren lo que dijo Ibáñez. Yo no formulé una denuncia, sino que me limité a presentar a consideración del presidente de la Sala Plena y del presidente de la Corporación, el doctor José Fernando Reyes, esos hechos, y esos hechos a su turno fueron puestos a consideración de la señora fiscal por el propio señor presidente de la Corte Constitucional, que en reunión en Sala Plena de la Corte, pues fueron puestos a consideración de la señora fiscal. Entonces no hay una denuncia correspondiente. Seguimos con el video de la fiscal general. Y a raíz de esa investigación nosotros empezamos a mirar el tema de las posibles interceptaciones ilegales a funcionarios del Poder Judicial, como ustedes lo recordarán. En el marco de esa investigación llegamos la información primera que nos llegó el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera y empezamos a hacer una serie de verificaciones, las cuales, dicho sea de paso, no han sido fáciles porque no tenemos relaciones diplomáticas con Israel y eso dificulta un poco la consecución de información.
Este punto es muy importante, amigos y amigas, lo que menciona la fiscal general Luz Adriana Camargo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía está preparando una serie de solicitudes, aunque no se han podido enviar, ya que se están explorando primero los acercamientos, canales de acercamiento con el Estado de Israel, porque no se tiene unas relaciones diplomáticas con ese Estado por todo esto de su asedio, de su genocidio contra los palestinos en Gaza. La falta de una embajada colombiana en Israel, por ejemplo, impide que la Fiscalía General de la Nación pueda realizar gestiones diplomáticas directas en Tel Aviv, lo cual podría facilitar la recolección de las declaraciones, por ejemplo, de los directivos de NSO Grupo mediante el uso de una sede diplomática como punto de apoyo. Pero esto no se puede hacer porque no tenemos relaciones diplomáticas con ese Estado. A eso es lo que se refiere la fiscal general cuando dice que se han presentado como barreras para continuar con la investigación de Pegasus en lo que respecta a las declaraciones de los directivos de la empresa que comercializa a Pegasus. Sin embargo, ha habido mucha información que ha circulado. A hoy se han adelantado bastantes diligencias. Tenemos efectivamente la información porque nos llegó oficialmente también desde el departamento, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, la información de estos vuelos a los que usted hace referencia de Tel Aviv a Bogotá y de Bogotá a Tel Aviv en las fechas o en fechas coincidentes con lo que se reporta en la UIAF Israel entre los días 25 y 27 de junio del año 2001. Es decir, esto, tanto la llegada de esos vuelos como lo que tiene que ver con las transacciones financieras en Israel, digamos que está apoyado en pruebas bastante objetivas. Estamos hablando de rutas de dinero que son comprobadas por entidades oficiales israelíes, de vuelos que tienen también una verificación objetiva. Entonces, en ese sentido, digamos que esas verificaciones básicas nos estarían dando un escenario de que efectivamente, y como lo está diciendo usted en ese oficio que emite NSO en el día de hoy, estaríamos eventualmente hablando de que sí hubo una adquisición de ese software. Nosotros hemos inspeccionado bastantes dependencias, no existe una compra oficial del software hasta donde nosotros hemos rastreado y por supuesto nos encontramos en el proceso de verificación en muchas dependencias. Es un caso complicado porque digamos que no basta con tener esas verificaciones objetivas, sino que hay que saber mucho más, hay que poder identificar si se pagó la suma de la que se habla, que efectivamente pues el dinero viajó hasta Israel, si era para eso, de dónde salió ese dinero, quién lo llevó, y son todas parte de las líneas de investigación que tenemos hoy trazadas en esa actuación que abrimos aproximadamente en junio de este año, cuando, les recuerdo, vino la información de la Corte Constitucional. Pero usted nos está diciendo que la Fiscalía ya ha podido revisar y ha podido acceder a algún tipo de documentación. Claro, la información, de hecho, con independencia de la publicidad que le dio el presidente, la UIAF de Israel autorizó a que fuese entregada a la Fiscalía General de la Nación. Después de la rueda de prensa que dio el presidente, dando a conocer a la opinión pública ese documento que fue desclasificado para tales fines, oficialmente fue entregado por la UIAF Colombia, que es la fuente que recibe directamente el informe de la UIAF Israel. Ese reporte de operación sospechosa es cierto y existe, y lo emitió la Unidad de Investigación Financiera de Israel. En cuanto a eso, claro que lo confirmo, en eso no hay ninguna duda. La operación por 11.5 millones de dólares existió, hubo un primer pago que fue en junio, que fue de 5.5 millones de dólares, que de acuerdo con la información que se emite ahí, como la alerta, como el reporte de operación sospechosa, esa información nos indica que el dinero llega en efectivo en dólares americanos. Se tiene la certeza de que es así porque hay un formulario de operación cambiaria donde se registra el ingreso del dinero a Israel. Por eso yo le digo que esa información es toda información que tiene un carácter muy objetivo. Eso no es un tema de si creemos o no creemos, es un tema muy objetivo, hace parte de la información
del rastreo del dinero que hizo Israel respecto de una operación que una autoridad de ellos estimó sospechosa, vuelvo y insisto. Esas operaciones sospechosas son operaciones que suelen rastrear estas unidades de inteligencia financiera que tienen casi todos los países de Occidente, ¿no? Estos documentos que envió la autoridad financiera de Israel afirman que esos 6 millones de dólares los habría recibido NSO Group. Sí, correcto, en ese reporte, pero es que ese reporte además se dio a conocer a la opinión pública, lo hizo el presidente. En ese reporte se indica que con esos dólares, que son 11 millones de dólares, 5.5 en junio y 5.5 en septiembre, entre septiembre y octubre, se canceló a NSO Group el software denominado Pegasus. Incluso por esa razón, por el carácter tan objetivo de esta información, nosotros al día siguiente de esa rueda de prensa emitimos un comunicado, estoy hablando de septiembre, emitimos un comunicado diciendo que inmediatamente asumiríamos el conocimiento de esa denuncia, dada la gravedad de ella misma por la fuente de la información, que es una unidad de inteligencia financiera. Quiero hacer un énfasis, y es que entonces con base en ello hay una fiscalía, había una investigación en Pegasus también unida a lo que reportó la Corte Constitucional. Correcto. Es lo que usted nos dice, ¿no? O sea, están mezclando tanto lo que reportó el presidente de la Corte con lo que reportó el presidente de la República. No lo estamos mezclando. Pues está lo unido. estamos asociando porque se trata del mismo tema. Independientemente de cuál es el método que se utiliza para hacer una interceptación o un monitoreo ilegal de comunicaciones, que en este caso sería un software como Pegasus, lo que nosotros estamos investigando es si hay interceptaciones ilegales en el país, como las denunciadas por el magistrado Ibáñez. Ese es el objeto tal vez más importante de esa investigación. El tema de Pegasus llega ahí porque este es un software que sirve para esos fines. Para eso es que se usan este tipo de software. Entonces, por eso tenemos asociados los dos casos. Y desde la denuncia o el escrito, mejor la carta que le hizo llegar la Corte Constitucional, ¿hubo alguna sospecha de que podría ser Pegasus sin que antes el presidente abriera ese capítulo, o lo asocian es por tratarse de interceptaciones ilegales? Lo asociamos porque son interceptaciones ilegales. Yo lo que entiendo es que no es una sanción, sino es una medida provisional. El capítulo de Egmont el canal de Egmont para Colombia está siendo examinado por los directivos, pero entiendo que Colombia hasta el momento no está sancionada. También hay otros funcionarios del gobierno de Iván Duque que han negado con contundencia que desde el gobierno de la época, en el año 2021, se haya efectuado la compra. Y pues en el sitio web, o en lo que deja ver públicamente esta empresa de Israel, NSO Group, ellos dicen que solo hacen negocios con autoridades de inteligencia de los estados. Entonces, en este punto, si el gobierno anterior niega la compra y esta empresa insiste en que solo negocia con estados y que todo está enmarcado en la legalidad, ¿aquí habría alguien mintiendo? Yo creo que tú estás sacando la conclusión, no es una pregunta. El punto es que esto no es de ponernos del lado de la presidencia actual o de la presidencia pasada. Nosotros, y yo quiero insistir en esto, nosotros nos estamos basando en una información de carácter objetivo que se recibe de parte de una unidad de inteligencia financiera que hace un rastreo de recursos y que asocia ese rastreo de recursos a la compra de un software que es un arma de guerra que se llama Pegasus, y que por eso no es una compra cualquiera. Un ciudadano, una persona que tenga 11 millones de dólares no puede ir a Israel a comprar Pegasus. No se lo venden, porque esas son compras, son operaciones reservadas a estados, se hacen entre estados, son acuerdos de negocios de estado a estado. Esa es la información que a nosotros nos llega, y esa es la información que estamos investigando. Y en ese sentido se pensará tal vez llamar a algún tipo de versión o conocer la versión de los exfuncionarios del gobierno de Iván Duque que han Algunos negado. de ellos ya han sido escuchados en entrevistas. Ya han sido escuchados en entrevista. Esta entrevista, amigos y amigas, es realmente muy reveladora, porque aquí la fiscal general Luz Adriana Camargo está dejando ver cómo está avanzando la investigación y que no se está guiando por una denuncia del presidente Petro, que en efecto hizo pública, pero ella está ceñida a la Constitución y a la ley, algo que lo molesta a la oposición y a Vicky Dávila, quien ha manifestado su descontento, asegurando que la Fiscalía le ha abierto una investigación penal derivada de una denuncia en la que ella se encuentra involucrada.
La candidata y periodista publicó un video en el que cuestiona la dignidad, la veracidad, la imparcialidad de la fiscal general de la nación. La llama fiscal de bolsillo y asegura que el presidente Gustavo Petro es su jefe, porque ahora convenientemente ella, quien calificó las denuncias de Petro y de la revista Raya como un refrito, sugiriendo que eran falsas, ahora recurre a las declaraciones del presidente Petro cuando Barbosa era el fiscal para desacreditar la noticia más escandalosa que afecta al gobierno de Duque, cuya cercanía era muy notoria por el acceso privilegiado que tenía ella a informes de inteligencia, a entrevistas exclusivas, a todo tipo de información que salía de la administración de Iván Duque. Infiltraron las comunicaciones de opositores políticos. Eso en cualquier país serio y verdaderamente democrático es un escándalo de magnitudes como el Watergate en Estados Unidos, que tumbó a un presidente. Así actúan estos demócratas y defensores del Estado colombiano. Iván Duque parece haber seguido el ejemplo de su mentor, quien en su momento estuvo vinculado a interceptaciones ilegales de periodistas, magistrados y opositores políticos. Esos opositores políticos estaba incluido el hoy presidente de la República en el gobierno de Uribe. Miren que el presidente Petro le respondió al respecto con una crítica frontal, afirmando que el ladrón juzga por su condición. El presidente sostuvo que los tiempos en que una fiscalía obedecía a la política del gobernante y extorsionaba a sus opositores pasaron. Los tiempos en que las fiscalías eran cómplices de los peores criminales pasaron. Los tiempos en que se usaba la fiscalía como policía política e ideológica pasaron. Los tiempos en que se utilizaba la fiscalía para entrampar la paz y fomentar la violencia que hoy vive el país pasaron. El presidente Petro sugiere que el uso de Pegasus podría estar relacionado con el entrampamiento a la paz y dice que él optó por proponer una terna de personas a la que no conocía personalmente, pero cuyas hojas de vida eran dignas y defensores de los derechos humanos, con el objetivo de garantizar una fiscalía independiente de la política. Petro dice que esa decisión, sumada a la actitud apegada al derecho de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de las presiones de aquellos nostálgicos de la gobernanza paramilitar, ha permitido que se tenga una institución democrática, garantista y correcta. Petro fue contundente al aseverar que en Colombia no habrá más gestapos en manos de la extrema derecha, que no existirán más aparatos ideológicos disfrazados que encarcelan a jóvenes, expropien bienes de empresarios acusándolos de ser de las FARC para apropiarse privadamente de sus activos, traten al manifestante como terrorista o permitan el robo de bienes de la mafia en extinción de dominio. Finalmente, el jefe de Estado en este extenso trino está reafirmando que no hay una fiscalía que obedezca a sus órdenes ni a las de ningún dirigente político. En su mensaje dirigido a la candidata periodista, el presidente Petro le pide que no lo calumnie como, según él, y algunas pruebas así lo dicen, ha ocurrido en anteriores ocasiones, y que evite juzgar a otros por su propia conducta. Petro remata con este escrito en su cuenta de X. La fiscalía solo debe obedecer las normas del derecho. La orden de la Constitución es investigar y hacer justicia. Esto es todo lo que hemos encontrado hasta el momento. Hoy la revista Raya va a revelar otra importante información sobre Pegasus y por supuesto vamos a tener lo más relevante en este canal. Para eso yo los invito, amigos y amigas, que se suscriban, que compartan esta información para que lleguemos a más personas y este tipo de contenido sea multiplicado y alcance una audiencia más amplia para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. De verdad, mil gracias. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbanse, una contribución totalmente gratuita que usted hace a este canal. Hasta la próxima.